grandioso y conmovedor el amor que me tienen, Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí, oh, me ama a mí. Maravilloso es. Buenos días, queridos hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar frente a estas pantallas para alabar y bendecir el nombre de Dios. Sean todos bendecidos y bienvenidos. Amén. Les saludo, familia Presencia de Dios, familia pastoral. Los invito a ver esta hermosa reunión que vamos a tener este día domingo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Les invito a leer una porción en la Biblia, un pequeño devocional, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo lo insta a ser agradecido en todo, en cada situación, sea lo que estemos pasando, problemas o enfermedades. Hay que ser agradecido por nuestra familia y los recursos que Él nos da, nuestro trabajo. Igualmente la gratitud marca una diferencia en las personas. En nosotros los cristianos debe ser así. Debemos ser agradecidos en cada situación y en cada problema que estemos pasando. Amén, hermanos. Eso sería el pequeño devocional que hemos tenido. Que Dios les bendiga. A continuación, les invito a orar. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, le damos gracias por la vida y la salud que usted nos concede. Gracias por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Señor, le pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para estar prestos a tu palabra y que tu Espíritu llene esta reunión. Te pido, Señor, que mis hermanos sean bendecidos. Lo pido, Señor, bajo la dulce bendición que emana del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Ahora les invito a escuchar una linda alabanza que va a ser dirigida por nuestra hermana Josefa Jaramillo y el título tiene Soy feliz. Amén. Amén. Familia Presencia de Dios. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz.
Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Soy feliz. Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Dice en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Vive en mí, no vuelvo atrás. Vive en mí. Cantando, cantando. Él vive en mí. Saltando, saltando. Soy feliz. Él vive en mí. Amén. Chao. Bendecimos la vida de Josefita y sus padres, que el Señor pueda ser siempre su guía. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora viene un momento muy importante que es la palabra de Dios y va a estar dirigida por nuestro hermano Pablo Vargas. Que Dios bendiga su vida. Amén. Amén. Muy buenos días, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Les saludo a todos ustedes en el amor del Señor, esperando que se encuentren todos muy bien, con su familia, en sus hogares. Y bueno, que la paz del Señor los inunda a todos ustedes. Como pueden darse cuenta, el día de hoy se me encomendó la necesaria tarea de compartirles la palabra el día de hoy. Esperando que puedan oírla, puedan atesorarla en sus corazones, en sus mentes, pero por sobre todo, hermanos, podamos practicarla, que ese es el llamado, es la necesidad más importante dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, sin mayores preámbulos, pasemos. La palabra se encuentra en una carta que a mí me gusta bastante, de hecho una de mis favoritas del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el 24 vamos a leer. Efesios capítulo 4, verso 17 hasta el 24. Dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con prestancia, puede ser también, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, y acá hay una preposición en el versículo 21, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, dice, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Linda palabra, clara, contundente en el libro de Efesios. Hermanos, antes de profundizar en la predicación de hoy, la cual yo le coloqué como título Evidencia de una real conversión, me gustaría aludir un poco con respecto a lo que es la doctrina del pecado.
nosotros sabemos, los que hemos estudiado la escritura y el tiempo que llevamos de cristianos, sabemos quiénes éramos antes de llegar a la verdad. La escritura alude a que las personas sin Cristo están muertas en delitos y pecados, y por estar muertas en delitos y pecados, ellos de forma natural y de forma espontánea, como nosotros en su momento también lo éramos, amábamos el pecado. Nos entregábamos a los deseos de la carne, de los pensamientos. Hermanos, ese era nuestro estado natural y es el estado natural de toda persona que no tiene a Cristo. Yo no sé si alguna vez usted ha estudiado en profundidad lo que es la doctrina del pecado, pero los que sí lo han hecho, o los que sí lo hemos hecho, lo que pasó en el huerto del Edén fue bastante terrible, porque el pecado fue, de hecho sigue siendo el gran problema hoy por hoy de la humanidad después de miles de años en los cuales han transcurrido en la historia. Y los resultados están a la vista: una sociedad perdida, una sociedad que no quiere nada de Dios, un mundo que está sumergido en densas tinieblas, por la ausencia de Dios, porque no existe Dios en la vida de las personas, que más allá que digan que creen en Él, pero en definitiva no está, no le ha resplandecido la luz del Evangelio de Cristo. Ahora, yo no sé cómo era su vida antes de que usted llegue a las plantas del Señor, pero de lo que sí estoy seguro y puedo imaginar, de que usted, y tanto usted como yo, amábamos el pecado de forma natural. Nuestra voluntad, esto es importante igual decirlo, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras intenciones están completamente dañados por este concepto llamado pecado. Por eso digo que, por eso las escrituras también lo enseñan, lo que pasó en ese momento en el huerto fue bastante terrible. Y las consecuencias, como dije, están hoy a la vista y siguen existiendo por hoy. Entonces, como dije, lo evidenciamos de forma natural y espontánea, y cuando llegamos a Cristo también tenemos que evidenciar, ¿verdad?, que hay un cambio de mentalidad, que hay un cambio de conducta, que hay un cambio, una transformación de vida. No para jactarnos delante de los hombres o no para impresionar a los demás, sino porque simplemente evidenciar que ahora sí hemos cambiado y que el Evangelio de Cristo efectivamente nos ha transformado. De adentro hacia afuera, mis queridos hermanos. Y es lo que alude también Efesios acá, lo que le acabo de mencionar. Particularmente, queridos, ya para ir de lleno al mensaje, existen tres grandes evidencias. Particularmente, insisto, existen tres grandes evidencias a la luz de la palabra de Dios sobre una real conversión, que evidencian una real conversión. La primera de ellas es que la persona, un nuevo convertido, aborrece y se aparta del pecado. Aborrece y se aparta del pecado. Busque ahí, por favor, en Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vamos a leer unos versículos bastante interesantes que aluden a este tema. Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 6. Avancemos un poco en la lectura. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ha sido justificado del pecado. Versículo 12. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, en definitiva, este gran libro de Romanos, lo que nos quiere decir acá, es que tiene que haber un cambio de conducta. Yo no puedo, ni debo, aunque me llame hermano, o aunque me llame cristiano,
No puedo seguir perseverando en el pecado que alguna vez yo perseveré o que alguna vez yo estuve. Tiene que haber un cambio de conducta. Recién leíamos en el versículo 6, dice, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea abatido completamente. A fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros sabemos que un sirviente hace lo que su Señor le dice. Hace lo que su Señor le dicta. Nosotros antes de llegar a Cristo teníamos a otro Señor. La misma Biblia dice en Efesios 2, y alude al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese era nuestro estado en su momento, hermano. Por lo tanto, ahora, en este nuevo estado, en el espíritu, en nuestro nuevo estado regenerativo, nuestro Señor tiene que ser otro, y nuestros anhelos, voluntad y deseos también tienen que ser otras, hermano. No podemos seguir sirviendo más al pecado. Miren, me gustaría solventar un poco más esto. Abra ahí, busque ahí en su Biblia el libro de Colosenses, capítulo 3, para que quede bien claro y sepamos bien a lo que alude la palabra con respecto a este tema. Dice, capítulo 3 de Colosenses, versículos 5 y 6. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais, tiempo pasado, cuando vivíais en ellas. Es decir, en pocas palabras, hermano, y resumiendo un poco esta primera evidencia de una real conversión para ya estar pasando a la segunda, tiene que haber un cambio de conducta que refleje precisamente nuestras acciones que hemos cambiado, que refleje precisamente nuestro nuevo estilo de vida que Cristo está morando en nosotros. Sino cuál sería el cambio, me pregunto yo. Ahora, esto también es importante decirlo y que quede bien claro. Desde que somos cristianos, yo estoy absolutamente seguro desde que usted se convirtió al Señor y desde que llegó a la verdad del Evangelio, ¿ha pecado? Yo creo que sí. Yo creo que la respuesta es un rotundo sí. ¿Seguimos pecando una vez que somos cristianos? Lo seguimos haciendo. Pero tiene que haber una diferencia notoria, hermano, entre lo que éramos antes y lo que somos hoy. En el sentido de que nosotros ya no hacemos del pecado un estilo de vida o una práctica habitual como en su momento lo hacíamos. Porque mientras estemos en esta carne, mientras aún no seamos regenerados en el espíritu, vamos a seguir deseando cosas no buenas. Y vamos a seguir también cometiendo cosas que al Señor no le agradan, pero de forma momentánea u ocasional. Que no es lo mismo a practicar el pecado que en su momento sí lo hacíamos. Y una de las evidencias, hermano, es cuando el Espíritu Santo nos amonesta, nos dice que nos equivocamos y pedimos perdón inmediatamente. Porque si me da lo mismo pecar, aún llamándome cristiano, yo creo que es muy difícil que el Espíritu more en aquella persona. Y la Biblia dice que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es importante que esto se diga, porque hoy en día tenemos como dos extremos con respecto a esta enseñanza. Tenemos dos extremos bastante marcados. Por un lado tenemos a la persona legalista, ¿verdad? A la persona legalista que todo lo llama pecado y que no aprenda a descansar en la gracia del Señor, que haciendo esto o haciendo aquello se va a salvar o se va a perder, o haciendo esto o haciendo aquello va a ser más santo o va a ser menos santo. Y es una persona que está completamente atada, porque el legalismo ata, hermano. El legalismo al final ata y termina destruyendo a la persona. De hecho, si nosotros vemos en la Escritura, el Señor con los que más tenía problemas era precisamente con los legalistas. Porque en el nombre de la ley, ellos se echaban al bolsillo, ¿verdad? O ellos anulaban el amor, anulaban la fe, la misericordia que había que tener por el prójimo, o por mi similar, o por mi semejante. De hecho, fue el poder religioso y legalista el que terminó, uno de los poderes que terminó condenando a Cristo, que pidió su crucifixión. Y por el otro lado también tenemos al libertino,
Y ese es el otro extremo, es aquel que abusa de la gracia del Señor. Aquel que dice, bueno, ya confesé a Cristo, ya perdonó mis pecados, por lo tanto da lo mismo como sea mi estilo de vida, porque el Señor ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, y le da una lectura a la palabra que en realidad no dice. Eso también está mal. De hecho, recién leímos Romanos, dice el apóstol, capítulo 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Lo dice como una pregunta, para que la gracia abunde, de ninguna manera. Porque el que realmente ha conocido a Cristo, hermano, renuncia a su pasada manera de vivir y se esfuerza por vivir en santidad. ¿Va a tener tropiezos? Sí. ¿Va a tener equivocaciones? Por supuesto. ¿Va a ofender a Dios en su momento? Claro que lo va a hacer. Pero se va a esforzar con la ayuda y el respaldo del Espíritu a vivir en santidad y a vivir en integridad, evidenciando que es un hijo de Dios y que está ahora viviendo una nueva vida. Me gusta mucho esa palabra que sale en Filipenses 1:6. Dice, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, tiempo futuro, hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, reposemos, aprendamos a reposar en la gracia soberana de Dios a través de su Hijo Jesucristo, libre de legalismos y libre de libertinaje, y encontremos el perfecto equilibrio entre las partes, porque ninguna de las dos cosas, a la luz de la palabra del Señor, son buenas o son sensatas delante de Él. Así que cuidémonos, seamos diligentes, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, no olvidando jamás que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pasamos a la segunda evidencia de una real conversión. La segunda es que la persona regenerada estudia las Escrituras, invierte tiempo en el estudio de la Biblia y por ende ama las Escrituras. San Juan capítulo 5 y versículo 39 dice así, habla el Señor Jesucristo, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, cuando el Señor emplea este concepto de escudriñar las Escrituras, se está refiriendo a hacer un esfuerzo mayor del que habitualmente realizamos, a ir a lo profundo de las Sagradas Escrituras. Cuando habla de escudriñar se refiere a comparar, se refiere a analizar, se refiere a indagar, investigar y profundizar en el consejo de Dios. No se está refiriendo a leer por leer solamente. Se está refiriendo a profundizar, como digo, en el consejo y en la palabra de Dios o en su palabra. Y es importante hacerlo, hermano. Es importante analizar capítulos con capítulos, libros con libros, y si es necesario también versículos con versículos para llegar a interpretaciones de la palabra, a interpretaciones correctas de la palabra. Es importante, es necesario hacerlo. Yo le pregunto a usted, como mi hermano en la fe, se lo pregunto como para que usted reflexione y medite al respecto, a lo largo en su vida cristiana, ¿ha estudiado alguna vez la Biblia del Génesis al Apocalipsis? ¿Se ha tomado el tiempo de indagar en el consejo del Señor, extrayendo las enseñanzas más importantes de cada libro? ¿Se ha ideado usted, como cristiano, un plan de trabajo serio del estudio de la Biblia, hermano? Que involucre del Génesis al Apocalipsis, planes de trabajo, metas que alcanzar en cuanto a la lectura y el estudio de la Biblia. ¿Lo ha hecho? Pues espero que sí. Extrayendo, como digo, las enseñanzas más importantes de cada libro, comparando una cosa con otra, escuchando quizás predicaciones, estudios, escuchando a hombres de Dios, a maestros. Todo eso hay que hacer y todo eso involucra este concepto de escudriñar, hermanos. Escudriñar, por ejemplo, las doctrinas fundamentalistas de la fe. Creo que a esta altura de nuestra vida ya no debería existir dudas, con respecto a la deidad de Cristo, con respecto a la salvación por gracia, con respecto a la sangre de Cristo, con respecto, ¿qué le digo yo?, al poder y a la deidad del Espíritu Santo.
Todas esas son doctrinas fundamentalistas de nuestra fe, hermanos, que a esta altura ya deberían estar claras. Y no le estoy hablando de profecía o de escatología bíblica. Le estoy hablando solamente de cosas rudimentarias de nuestra fe. Porque al tratarse de enseñanza rudimentaria y básica de nuestra fe, es ahí, de la base, donde empezamos a construir y a solidificar nuestra fe en el Señor. Si yo en este momento le dijera que Jesucristo no es Dios, ¿usted tiene los argumentos y las armas para rebatirme semejante herejía? ¿Tiene usted las armas se maneja usted lo suficiente en la Biblia si yo le dijera en este momento que el Espíritu Santo es fuerza activa, es energía, como alguna de sectas heréticas o falsos maestros lo enseñan? Si yo le dijera a usted, por ejemplo, que la Biblia tiene errores, ¿cómo usted contesta? Dios nos ayude, hermano, a ser organizados, a ser diligentes en cuanto al estudio de la palabra y a escudriñar, como el Señor Jesucristo dijo aquí. Miren, la Biblia no solamente, y para que sepa usted bien, la Biblia no solamente es un libro de fe, de moralidad, de conducta. La Biblia no solamente nos ayuda a nosotros cómo conducirnos en el camino de la fe. La Biblia también tiene perfecta concordancia con las ciencias más duras, con la historia, con la biología, con la arqueología, con la psicología, con la psiquiatría. Cosas que la ciencia ha ido descubriendo con el tiempo. La Biblia ya lo anunciaba hasta con cientos años, incluso hasta con miles de años antes. Entonces, hermano, la Biblia es un libro perfecto, infalible, y que Dios nos dice que tenemos que conocer. Me gustaría que abra su Biblia, por favor, ahí en Colosenses, capítulo 3. Volvamos a Colosenses, capítulo 3, pero esta vez el versículo 16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con acción de gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El apóstol Pablo dice aquí en Colosenses que la palabra abunde, rebose, si usted así también lo quiere llamar. Si nosotros nos remontamos, por ejemplo, a la antigüedad, nos remontamos a los tiempos de los hebreos, o de los israelitas, el pueblo de Dios en aquel tiempo, como usted quiera llamarlo, ellos fracasaban porque no conocían la ley del Señor. Cuando Él les decía: apliquen mis estatutos, apliquen mis normas, mis mandamientos en mi ley, obviamente les iba bien, pero cuando no lo hacían, pasaba todo lo contrario. ¿Por qué creen ustedes que fueron deportados a Babilonia o a otras naciones paganas? Precisamente por eso, por desobedecer a la ley de Dios, por desconocerla y por ende por no aplicarla. Fue como la tónica característica en la vida de este pueblo, la constante desobediencia a la ley del Señor, y por eso los fracasos en las guerras, las deportaciones, las invasiones, cómo los sitiaban. Era por eso. Y creo que el llamado hoy, miles de años después, creo que la esencia del llamado no ha cambiado, más allá de que el tiempo, ¿verdad?, o la misma dispensación ha cambiado, pero la esencia del llamado sigue siendo el mismo: escudriñar y ir a la Biblia, hermano, conocerla en su profundidad, porque al conocer la Biblia estamos literalmente conociendo a Dios. Creo que nadie podría decir yo conozco o nadie podría decir yo amo a Dios y desconocer la Biblia. Sería estar mintiendo. Es necesario conocer la palabra para conocer a Dios que está plasmado en su palabra. Usted ama a alguien que conoce. Usted ama a su esposa porque antes lo conoció. Usted ama a su esposo porque antes lo conoció. Usted no se puede enamorar de una persona en un par de días. Se necesita conocerlo para poderse enamorar. Para ir cerrando este tema, me gustaría que vaya a 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. Dice así Pablo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Miren, me gustaría contextualizar un poco sobre este pedacito de la palabra. Pablo estaba encarcelado en aquel tiempo, como en tantas otras veces. Lo más probable es que haya estado en una prisión oscura, fría, maloliente,
con hambre, con sed, ¿verdad? Perfectamente el apóstol pudo haber exigido o le pudo haber pedido a Timoteo algún tipo de alimento, comida, agua, vestimenta. Lo más probable es que sentía frío en aquella prisión, en aquellas prisiones de aquel tiempo. Pero en vez de pedirle eso para el bienestar de su carne, le pidió a Timoteo los libros, mayormente los pergaminos. Porque nosotros sabemos que Pablo muchas de sus cartas las escribió estando privado de libertad. Y él sabía que al estudiar la Biblia en ese momento iba a encontrar fuerza, hermano. Hubiera sido completamente esperable o normal que pida alimento, ¿verdad? Creo que eso hubiera sido normal hacerlo en una situación como esa, pero en vez de eso él pidió que Timoteo le lleve las escrituras. Y eso que la Biblia en ese tiempo no estaba terminada, estaba desarrollándose, y nosotros tenemos el canon bíblico completo del Génesis al Apocalipsis. Y Pablo pidió eso en medio de la soledad, en medio del hambre, en medio del frío, de la desnudez y de todas las tremendas pruebas que pasó. Le dijo a Timoteo: tráeme los libros, tráeme el capote, tráemelos porque quiero leer. Tengo hambre, tengo necesidad de leer, de estudiar, de indagar en el consejo de Dios, de inspirarme en él. Hermano, ese es el llamado, a estudiar las Sagradas Escrituras de forma sistemática, de forma ordenada y planificada. Y si hay cosas que no entiende en la Biblia, bueno, usted tiene que continuar. No porque no entienda algo, usted va a parar con su lectura ordenada de la Biblia. Tiene que continuar y pedirle ayuda a Dios para ver si hay cosas que no entiende, poderlas comprender. Bien, hermanos, Dios nos ayude en esta segunda evidencia. Pasamos a la tercera y última evidencia de una real conversión. Es lleno del Espíritu Santo. Un real convertido es lleno del Espíritu Santo. Busca ahí en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y nuevamente acentúa la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, en el momento de que usted se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, el Señor lo perdona todos sus pecados, y él inmediatamente los sella con su Santo Espíritu. Y dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es las arras? Es garantía de que efectivamente nosotros ahora somos posesión de él, no del mundo, no del diablo, ni esclavo de las pasiones y de los deseos de la carne, como en su momento estuvimos presos, estuvimos esclavizados. Y usted tiene que creer esa verdad, porque es así, lo declara la Escritura. Tiene que creerlo, hermano, tiene que andar por fe. Somos sellados con su Espíritu Santo. Es como cuando un latifundista sella, timbra, ¿verdad? No sé, alguna vez lo ha visto usted, a sus animales, aludiendo a que son de su propiedad. Bueno, es muy similar. Somos propiedad del Señor a través de su Santo Espíritu. Ahora también esto es importante decirlo. Una cosa es el sello del Espíritu y otra cosa muy distinta es la llenura del Espíritu, y en eso me gustaría indagar un poco más. Vámonos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 6, versículos 8 y versículos 8 al 10. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, se oponían a la predicación de Esteban. Pero no podían resistir, por más que insistían, no podían resistir a la sabiduría a la sabiduría y al espíritu. Y aquí espíritu está con mayúscula. Al espíritu con que hablaba. Hermanos, si usted ha estudiado la iglesia, la formación de la iglesia y la vida de la iglesia en el libro de Hechos, se va a dar cuenta que la iglesia siempre la tuvo bastante complicada.
Y a lo largo de la historia la iglesia siempre ha tenido persecuciones, asolamientos y oposiciones bastante salvajes muchas veces. Incluso hoy en pleno siglo XXI, en países de la orbe comunista o en países islámicos, nuestros hermanos siguen padeciendo persecuciones. Lo más probable, si usted me lo pregunta, que persecuciones así, al menos en esta parte del mundo, es muy difícil que nosotros, que usted, tengamos algún día. Pero sí estamos teniendo una persecución, yo creo que usted está consciente de eso, de una persecución ideológica. Hay ciertos sectores de nuestra política que nos quieren callar, que nos quieren censurar a través de leyes. Y para poder resistir y poder vencer, hermanos, ante toda esa ideología funesta, tenemos y debemos que estar llenos del Espíritu, si no, no vamos a poder resistir ni a poder ganar. Si nosotros contextualizamos un poco la historia desde el primer mártir de la iglesia cristiana, nos vamos a dar cuenta de que él era lleno de fe y del Espíritu, y es por eso que no lo podían resistir. Que al final lo terminaron matando, si revisamos un capítulo más adelante. Lo terminaron apedreando. Hermano, es necesario estar lleno del Espíritu, estar constantemente en una llenura, en una búsqueda de Dios, para que Él nos respalde, para que Él nos dirija con su Espíritu. Ya para ir cerrando, quisiera aludir a algunas cosas respecto al Espíritu. Bueno, es un tema bastante largo, obviamente no voy a extenderme más por cosas de tiempo, pero sí me gustaría decir algunas características del Santo Espíritu para que usted entienda la importancia que tiene dentro de la iglesia. Número 1. El Espíritu Santo estuvo presente en la creación. Génesis 1, versículo 1 y 2. 2. Convence de pecado, justicia y juicio al pecador. San Juan capítulo 16, versículo 8. 3. Ministra. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 4. 4. Da dones a la iglesia. 1 Corintios capítulo 12. 5. Intercede por los santos. Romanos capítulo 8, versículo 27. 6. Todo lo conoce. 1 Corintios 2:10. 7. Posee sentimientos, voluntad, se comunica. Efesios capítulo 4 y versículo 30. Y 8. Se comunica, como bien dije yo, se relaciona con sus hijos, con los que son hijos de Dios, con los que realmente tienen al Espíritu. Busque ahí el mensaje de las 7 iglesias. Todas las iglesias terminan, pero el Espíritu, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice, habla a las iglesias. Hermano amado, Dios nos pueda bendecir a todos y cada uno de ustedes. Para mí ha sido un gusto poderles compartir la palabra. Y el llamado también es a analizarnos. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 13, dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la verdad. Si no existen estas evidencias, esto es importante también que se diga. Si a lo mejor no están estas evidencias, de acuerdo a lo que dijo el apóstol ahí en la segunda carta a los Corintios, tendríamos que preocuparnos. Hagámonos un análisis, revisemos cómo está nuestra vida, veamos si no están estas evidencias o si falta alguna de ellas, o quizá pueden que haya más evidencias todavía, pero el llamado es ese, a que nos hagamos un análisis, a que revisemos cómo está nuestra vida delante de Dios, y si estamos fallando en algo, pidamos perdón. Si estamos fallándole al Señor, bueno, abogado tenemos, ¿verdad? A Jesucristo el justo. Aprendamos a vivir en libertad, en la gracia soberana, aprendamos a descansar, hermano. Y revisémonos. Si estamos fallando en alguna de estas áreas, fortalezcámonos en Él y a seguir adelante. Dios les pueda bendecir. Gracias por su atención. Gracias por esta oportunidad. Y será hasta una próxima. Dios les pueda bendecir, amados. Bendecimos la vida de nuestro hermano Pablo, que ha tenido la palabra del día de hoy. Amén. Amén. Yo les quiero invitar a, en la medida de que ustedes puedan, seguir ofrendando y diezmando. Y les quiero leer un versículo que está en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Así que en la medida de que ustedes puedan, súmese, no se reste, porque será de bendición para algún hermano. Que el Señor les bendiga. Amén, hermanos. Ahora los invito a escuchar una linda alabanza que va a ser entonada por nuestro ministerio musical y que por título tiene Gracia Sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Ahora, para finalizar, estaremos orando para dar término a nuestra reunión. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este lindo momento que hemos tenido, Cristo amado, que todo es hecho para ti y por ti,
porque tú te mereces la gloria y la honra, Cristo amado. Señor Jesús, te pido por cada persona que haya visto esta grabación, Señor, bendícele, bendice su vida, su familia, Cristo amado. En esta semana que comienza, cuídanos, Señor Jesús, y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, e Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Mucho cariño para todos. Que el Señor de paz les bendiga. Amén. Adiós. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Oh, me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Oh, oh, oh. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla, aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Oh, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios